El 2 de mayo de 1808, las calles de Madrid se convirtieron en un campo de batalla cuando el pueblo español se alzó contra las tropas napoleónicas que ocupaban la ciudad. Todos conocemos los episodios heroicos que inmortalizó Goya en sus pinturas, los nombres de los héroes oficiales que aparecen en los libros de historia. Pero hay una historia que permanecía enterrada en archivos polvorientos, una historia de valor que superó todo lo imaginable, protagonizada por una mujer cuyo nombre las autoridades prefirieron olvidar. Su nombre era Remedios García Mendoza, una costurera de 28 años que vivía en el barrio de Malasaña. Era madre de 3 hijos pequeños, viuda de un soldado caído en las guerras previas, y trabajaba desde el amanecer hasta la medianoche para mantener a flote a su familia. Nada en su vida la había preparado para convertirse en la guerrera más feroz que vieron las calles de Madrid aquel día histórico. Durante décadas, los historiadores han debatido sobre los detalles exactos de lo que ocurrió en la plaza de 1900 Santo Domingo durante la tarde del 2 de mayo. Los registros oficiales mencionan disturbios menores y resistencia ciudadana dispersa. Pero documentos recientemente descubiertos en los archivos del Palacio Real, junto con testimonios de testigos que guardaron silencio durante generaciones, revelan una verdad muy diferente. Remedios. García no solo luchó contra soldados franceses aquel día. Durante 4 horas, ella sola mantuvo a raya a una compañía completa de infantería napoleónica, salvó la vida de docenas de civiles y llevó a cabo una resistencia tan feroz que los propios oficiales franceses la describieron en sus reportes como una furia imposible de detener. ¿Por qué su historia fue borrada de los registros oficiales? ¿Por qué una mujer que demostró un valor incomparable fue deliberadamente omitida de la narrativa heroica del 2 de mayo? La respuesta revela verdades incómodas sobre el poder, la política de género y cómo la historia es escrita por aquellos que prefieren ciertos tipos de héroes sobre otros. Esta es la historia completa de Remedios García, la mujer que luchó contra un ejército y cuyo heroísmo fue silenciado por más de 2 siglos. El 2 de mayo de 1808 amaneció como cualquier otro día en la vida de Remedios García. Se levantó antes del alba en su modesta habitación de la calle San Andrés, donde vivía con sus 3 hijos, Carmen de 8 años, Miguel de 6 y la pequeña Isabel de apenas 3 años. Como cada mañana desde la muerte de su esposo 3 años antes, comenzó su día preparando el desayuno con los pocos recursos que tenía y organizando el trabajo de costura que la mantendría ocupada hasta bien entrada la noche. Según el testimonio de doña Esperanza Ruiz, su vecina y una de las pocas testigos que sobrevivió para contar la historia, Remedios era conocida en el barrio por su carácter tranquilo pero determinado. Era una mujer pequeña de estatura, pero con una fuerza interior que se notaba en sus ojos. Nunca la vi quejarse, aunque sabíamos lo duro que trabajaba para mantener a sus hijos. Las primeras señales de que algo extraordinario estaba ocurriendo en Madrid llegaron alrededor de las 9 de la mañana. Don Antonio Velázquez, el panadero de la esquina, llegó corriendo con noticias alarmantes. Los franceses estaban moviendo tropas por toda la ciudad, habían rodeado el Palacio Real y corrían rumores de que se estaban llevando a los últimos miembros de la familia real. Remedios, como la mayoría de los madrileños, había aprendido a convivir con la ocupación francesa. Llevaba meses viendo soldados extranjeros patrullar sus calles, había soportado los impuestos adicionales y las restricciones de movimiento. Pero la noticia de que podrían estar secuestrando a la familia real despertó algo diferente en ella. Vi cómo cambió su expresión cuando don Antonio nos contó lo que estaba pasando, recuerda doña Esperanza. Era como si hubiera tomado una decisión en ese mismo momento. Me dijo, no pueden llevarse a nuestros reyes, no pueden llevarse todo lo que queda de España. Alrededor de las 10 de la mañana, los primeros sonidos de conflicto llegaron desde 1909, el centro de la ciudad. Eran disparos esporádicos al principio, luego gritos,
y finalmente, el inconfundible ruido de una multitud enfurecida. Remedios tomó a sus hijos, los llevó a casa de Doña Esperanza y pronunció palabras que su vecina recordaría el resto de su vida. Cuide a mis niños. Si no regreso, dígales que su madre murió defendiendo a España. Lo que Remedios no sabía era que se dirigía hacia el episodio más violento de toda la jornada del 2 de mayo, un enfrentamiento que probaría que el valor no tiene nada que ver con el tamaño, el género o el entrenamiento militar. Cuando llegó a la plaza de Santo Domingo, alrededor de las 11 de la mañana, se encontró con una escena que habría aterrorizado a cualquier persona normal. Una compañía de soldados franceses había rodeado a un grupo de civiles madrileños que protestaban contra el arresto del infante Francisco de Paula. Los oficiales franceses habían dado orden de dispersar a la multitud por cualquier medio necesario. Pero Remedios García no era una persona normal. Era una madre que había perdido a su esposo por España, una mujer que había sobrevivido a años de privaciones, y alguien que había decidido que algunos principios valían más que la propia vida. Lo que ocurrió después sería recordado por los testigos como el acto de valor individual más extraordinario de todo el levantamiento del 2 de mayo. Los eventos que transformaron a Remedios García de una costurera anónima en una leyenda comenzaron cuando presenció algo que cambió el curso de su vida para siempre. Según los testimonios recopilados años después, llegó a la plaza de Santo Domingo justo cuando un oficial francés ordenó a sus soldados abrir fuego contra los civiles desarmados. El teniente Pierre Dubois, cuyo diario personal fue descubierto en los archivos franceses en 1987, describe el momento desde la perspectiva de los ocupantes. Una mujer pequeña, vestida de negro, apareció entre la multitud. Al principio no le prestamos atención. Parecía una viuda más entre tantas otras. Pero cuando vio caer al primer civil por nuestros disparos, se transformó en algo que nunca habíamos visto antes. Lo que los soldados franceses presenciaron desafió todas sus experiencias previas de combate. Remedios no huyó cuando comenzaron los disparos. En su lugar, corrió hacia el soldado más cercano y le arrebató el mosquete de las manos con una fuerza que sorprendió a todos los presentes. Don Carlos Mendoza, sin relación familiar, un comerciante que se escondía en un portal cercano, documentó lo que vio. La mujer luchaba como si fuera un soldado veterano. Usó el mosquete no solo para disparar, sino como un garrote, golpeando a los franceses con una precisión y una fuerza que parecían imposibles para alguien de su tamaño. Pero lo más extraordinario no era su habilidad física, sino su estrategia. Remedios había comprendido instantáneamente la geografía de la plaza y comenzó a utilizarla para neutralizar la ventaja numérica de los franceses. María Dolores Sánchez, una comerciante que observó desde una ventana del segundo piso, recuerda: la mujer conocía cada rincón de la plaza. Usaba las columnas de la iglesia para protegerse, las escaleras para ganar altura, incluso las fuentes para confundir a los soldados. Era como si estuviera luchando en su propio terreno, lo cual técnicamente era cierto. Durante la primera hora del enfrentamiento, Remedios logró heridas a 5 soldados franceses y permitió que más de 20 civiles escaparan de la trampa mortal en la que se habían encontrado. Pero los franceses no tardaron en darse cuenta de que enfrentaban a alguien extraordinario. El capitán Jean-Baptiste Moreau ordenó refuerzos específicamente para capturar o neutralizar a la mujer del vestido negro. En su reporte oficial, escribió: la resistencia organizada por esta individual ha causado más bajas en mi compañía que cualquier acción militar previa en Madrid. Solicito autorización para usar todas las medidas necesarias. Lo que siguió fue un asedio en miniatura. Remedios había logrado refugiarse en el campanario de la iglesia de Santo Domingo, desde donde tenía una vista panorámica de toda la plaza y acceso a un arsenal improvisado. Las piedras de construcción que habían quedado de trabajos de reparación recientes. Desde su posición elevada comenzó a dirigir una defensa que combinaba táctica militar con conocimiento local.
Gritaba instrucciones a los civiles sobre dónde refugiarse, cuándo correr y cómo evitar las líneas de fuego francesas. Al mismo tiempo, utilizaba las piedras como proyectiles con una precisión que dejaba atónitos a los soldados enemigos. El testimonio de Fray Domingo Ruiz, párroco de la iglesia, describe la transformación. Era como si Dios hubiera enviado a una guerrera para proteger a su pueblo. Desde mi posición podía ver cómo cada movimiento de esa mujer estaba calculado. Cada decisión tenía un propósito. No era furia ciega, era inteligencia militar pura. Para las 2 de la tarde, la situación se había convertido en algo que ningún manual militar francés había previsto. Una sola mujer había paralizado las operaciones de una compañía completa de soldados profesionales. Lo que comenzó como un enfrentamiento espontáneo se había transformado en un asedio que duraría toda la tarde. Remedios. García, atrincherada en el campanario de Santo Domingo, mantenía a raya no solo a los soldados originales, sino también a los refuerzos que habían llegado para capturarla. Según los documentos militares franceses, para las 3 de la tarde había aproximadamente 120 soldados desplegados alrededor de la plaza, todos con el objetivo de neutralizar a una sola mujer. El mayor Claude Bertrand, comandante del regimiento, llegó personalmente para evaluar la situación y quedó perplejo por lo que encontró. En su reporte al mariscal Murat, Bertrand escribió: "La individual en cuestión ha demostrado conocimientos tácticos que rivalizan con los de oficiales entrenados. Ha establecido líneas de comunicación con civiles en edificios adyacentes, coordina movimientos de refugiados y mantiene fuego selectivo que maximiza nuestras bajas mientras conserva su munición limitada. La estrategia de Remedios era tan brillante como desesperada. Había comprendido que no podía ganar un enfrentamiento directo, pero sí podía convertir cada minuto que resistiera en oportunidades para que más civiles escaparan de la zona de conflicto. Cada disparo que hacía tenía un doble propósito: herir soldados franceses y crear distracciones que permitieran movimientos de rescate. Doña Mercedes Álvarez, que vivía en una casa adyacente a la plaza, describe el sistema de comunicación que Remedios había establecido. Usaba gritos codificados para avisarnos cuándo era seguro moverse, cuándo abrir puertas para recibir heridos, cuándo quedarnos escondidos. Era como si hubiera convertido a todo el barrio en su ejército personal. La resistencia de Remedios también había inspirado a otros civiles a unirse a la lucha. Hombres, que inicialmente habían huido, regresaron con herramientas convertidas en armas. Mujeres comenzaron a suministrar munición y alimentos desde las casas circundantes. Niños servían como mensajeros, corriendo mensajes entre diferentes puntos de resistencia. Don Francisco Herrera, un herrero que se unió al combate, recuerda: "Esa mujer nos había enseñado que se podía luchar, no con gritos o gestos heroicos, sino con inteligencia y determinación. Cuando la vi resistir desde el campanario durante horas, comprendí que nosotros también podíamos hacer nuestra parte. Pero lo más extraordinario era cómo Remedios había adaptado sus tácticas según evolucionaba el enfrentamiento. Cuando los franceses trajeron escaleras para asaltar el campanario, ella las derribó con piedras certeras. Cuando intentaron incendiar la iglesia, organizó brigadas de agua desde las casas vecinas. Cuando trataron de cortar sus líneas de suministro, estableció rutas alternativas a través de los tejados. Para las 4 de la tarde, el enfrentamiento había atraído la atención de toda Madrid. Corrían rumores de que una sola mujer estaba derrotando a todo un regimiento francés. Grupos de civiles comenzaron a llegar desde otros barrios para presenciar lo que muchos ya llamaban un milagro. El padre José María Blanco, cronista de la época, escribió esa noche en su diario: "He visto hoy algo que desafía toda comprensión humana. Una mujer del pueblo ha demostrado que el valor español no conoce límites de género ni clase social. Su resistencia ha inspirado a toda la ciudad, pero Remedios sabía que su tiempo se agotaba. Los franceses habían rodeado completamente la iglesia
cortado todas las rutas de escape y traído artillería ligera para derribar el campanario si era necesario. Tenía que tomar la decisión más difícil de su vida: rendirse para preservar la iglesia y proteger a los civiles que se habían refugiado en ella, o luchar hasta el final. Lo que hizo sorprendió tanto a enemigos como a aliados. Alrededor de 1900, las 5 de la tarde, cuando parecía que el asedio no podía prolongarse más, Remedios García tomó una decisión que desafió todas las expectativas. En lugar de rendirse o luchar hasta la muerte, hizo algo que ningún manual militar había contemplado: negoció. Desde lo alto del campanario, gritó en francés básico que había aprendido de los soldados que frecuentaban el mercado: «Parler! Je veux parler!» Hablar. Quiero hablar. El mayor Bertrand, intrigado por esta solicitud inesperada, aceptó acercarse bajo una tregua temporal. Pierre Dubois, que sirvió como traductor, registró la conversación en su diario. La mujer propuso un intercambio. Se entregaría voluntariamente a cambio de que permitiéramos la evacuación segura de todos los civiles heridos y refugiados en la zona. También exigió que no hubiera represalias contra las familias que la habían ayudado. Lo más sorprendente era que Remedios tenía poder de negociación real. Durante las 4 horas de asedio, había herido a 23 soldados franceses, había permitido la escape de más de 100 civiles y había demostrado que una resistencia organizada podía causar problemas significativos incluso a fuerzas militares profesionales. El mayor Bertrand se encontró en una posición inusual. Sus superiores querían terminar el incidente rápidamente para evitar que inspirara más levantamientos. Al mismo tiempo, reconocía que estaba tratando con alguien que había demostrado capacidades tácticas excepcionales. «Acepté sus términos», escribió Bertrand en su reporte, no por compasión, sino por pragmatismo militar. La individual había demostrado que podía causarnos problemas indefinidamente. Su propuesta nos permitía terminar el incidente con cierta dignidad para ambas partes, pero Remedios tenía una condición final que sorprendió a todos. Quería que su historia fuera registrada oficialmente en los archivos franceses. Quería que quedara constancia, explicó Dubois, de que una mujer española había luchado con honor contra soldados profesionales y había ganado el respeto de sus enemigos. La rendición de Remedios fue tan ceremonial como había sido su resistencia. Bajó del campanario caminando erecta, entregó su arma al mayor Bertrand y declaró en voz alta: «He luchado por España, por mis hijos y por la dignidad de mi pueblo. No me arrepiento de nada». Los testigos civiles describieron una escena que parecía sacada de una obra de teatro épico. Incluso algunos soldados franceses, impresionados por su valor, se quitaron los sombreros en señal de respeto cuando pasó junto a ellos. Doña Esperanza Ruiz, que había cuidado a los hijos de Remedios durante toda la jornada, describe el momento del reencuentro. «Cuando la vi llegar bajo escolta francesa, pero caminando con la cabeza alta, supe que había presenciado algo histórico. Sus hijos corrieron hacia ella, y aunque estaba prisionera, la abrazó como si hubiera ganado la guerra. Lo que ocurrió después fue igualmente extraordinario». El mayor Bertrand, cumpliendo su palabra, permitió que Remedios se despidiera de sus hijos y organizara su cuidado. También honró su solicitud de que los civiles heridos fueran atendidos por médicos franceses. Pero la historia no terminó con su captura. Los registros franceses muestran que Remedios fue trasladada a una prisión militar en las afueras de Madrid, donde fue interrogada extensamente sobre sus conocimientos tácticos y sus conexiones con otros grupos de resistencia. El capitán Henry Leroy, encargado de su interrogatorio, escribió: «La prisionera demuestra conocimientos militares que no corresponden con su supuesto background como costurera. Sus respuestas sugieren comprensión avanzada de estrategia, logística y psicología militar. Recomiendo investigación adicional sobre sus conexiones». La historia de Remedios García podría haber terminado en prisión,
pero los eventos que siguieron a su captura revelaron por qué su memoria fue deliberadamente borrada de los registros oficiales españoles. Los documentos franceses, recientemente desclasificados, junto con cartas privadas de oficiales españoles de la época, revelan una verdad incómoda sobre política, poder y heroísmo. 3 semanas después de su captura, Remedios fue liberada en un intercambio de prisioneros negociado por la resistencia madrileña. Pero en lugar de recibir honores como otros héroes del 2 de mayo, fue discretamente apartada de la narrativa oficial. Las autoridades españolas tenían un problema. Una mujer había demostrado valor militar superior al de muchos soldados profesionales, y esto no encajaba con las ideas de la época sobre género y heroísmo. Don Álvaro de Mendizábal, funcionario de la Junta Central, escribió en una carta privada: «El caso de la García es problemático, su valor es indudable, pero premiar a una mujer por actos militares establecería precedentes que podrían ser inconvenientes. Es mejor que su historia sea recordada privadamente por quienes la presenciaron». La decisión oficial fue crear una versión sanitizada de los eventos del 2 de mayo que enfatizara el heroísmo masculino y minimizara episodios que pudieran confundir las expectativas sociales apropiadas. Remedios. García fue sistemáticamente omitida de las crónicas oficiales. Sus acciones fueron atribuidas a resistencia ciudadana generalizada y su nombre desapareció de la historia oficial. Pero su historia sobrevivió en la memoria popular del barrio de Malasaña. Durante generaciones, las familias transmitieron oralmente los relatos de la mujer que había luchado contra un ejército. Doña Esperanza Ruiz, que vivió hasta los 89 años, se convirtió en la guardiana principal de esta memoria, relatando la historia a sus nietos y bisnietos. En 1908, durante el centenario del 2 de mayo, un grupo de vecinos de Malasaña intentó que el nombre de Remedios fuera incluido en los monumentos conmemorativos. La solicitud fue rechazada por falta de documentación oficial suficiente, documentación que había sido deliberadamente destruida décadas antes. No fue hasta 1987, cuando los archivos franceses fueron abiertos para investigación histórica, que la verdadera magnitud del heroísmo de Remedios García comenzó a emerger. Los reportes militares franceses, escritos por sus propios enemigos, proporcionaron evidencia irrefutable de sus extraordinarias acciones. El profesor Manuel Espinosa, historiador de la Universidad Complutense, que lideró la investigación sobre los archivos franceses, comenta: Remedios García demostró que el heroísmo no tiene género. Su historia fue borrada no porque fuera menos importante, sino porque desafió las ideas preconcebidas sobre quién podía ser un héroe nacional. En 2008, bicentenario del 2 de mayo, el Ayuntamiento de Madrid finalmente reconoció oficialmente las acciones de Remedios García. Una placa conmemorativa fue instalada en la Plaza de Santo Domingo, y su historia fue incluida en los libros de texto oficiales por primera vez en 200 años. Pero quizás el tributo más apropiado vino de una fuente inesperada. En 2010, la Academia Militar Francesa incluyó el caso de Remedios García en sus estudios sobre tácticas de resistencia urbana, reconociendo que sus métodos habían sido innovadores y efectivos según cualquier estándar militar. La historia de Remedios García nos recuerda que el heroísmo verdadero no viene de títulos, entrenamientos o reconocimientos oficiales. Viene de la decisión de defender lo que es correcto, sin importar las probabilidades, las consecuencias o si alguien lo recordará. Una costurera de 28 años demostró que una persona común, impulsada por principios inquebrantables, puede cambiar el curso de la historia. Su legado no está solo en las 4 horas que luchó contra un ejército, sino en el recordatorio permanente de que el valor real a menudo viene de los lugares menos esperados. Como escribió en su diario Fray Domingo Ruiz: «Hoy aprendí que los ángeles guerreros no siempre vienen del cielo. A veces llegan desde las calles de Madrid, vistiendo de negro, con el corazón de una madre,
y el valor de 100 soldados. La mujer que luchó contra un ejército finalmente recibió su lugar en la historia, y su historia nos desafía a reconsiderar cuántos otros héroes han sido borrados simplemente porque no encajaron en las expectativas de su época sobre quién podía ser valiente, quién podía luchar y quién merecía ser recordado.